Bien, Itala. Entonces, aquí estamos. Todo Bueno, tuyo. Por favor, comenzamos. preséntanos un poco esto de la Masterclass Orientación Laboral para Técnicos Auxiliares. Vale, bueno, ante todo, gracias por permitirnos compartir este espacio de tiempo con ustedes, que sabemos que, bueno, el día a día nos lleva de los temas de cuarentena, los temas de reinicio de actividades en Venezuela con, al menos acá, con todo el tema de la gasolina, como mencionaban por allí. Pero bueno, vamos a tener entonces este espacio que, bueno, que más que un espacio de una conferencia, queremos que sea un conversatorio donde nos puedan expresar sus dudas, donde puedan expresar sus inquietudes y la idea es reunir una serie de consejos que le puedan ayudar a cada uno de ustedes a obtener ese primer empleo de forma exitosa y a los que ya tienen un empleo, entonces cambiarse a otro que quizás llene un poco más sus expectativas. Esa es la idea. Mi nombre es Itala Arias. A pesar de que no estoy dentro del campo de la medicina o del campo de la odontología, pues llevo casi 20 años de experiencia en el ámbito, sobre todo en el ámbito de tecnología, y por lo general he estado de la mano con los presidentes y directores ejecutivos de algunas compañías, sobre todo aquí en Caracas, acompañándoles en el proceso de reclutamiento y selección de personas que se ajusten a los perfiles de la compañía. Entonces, a lo largo de todos estos años, que se dicen muy fácil, ¿verdad? Las líneas de expresión, digamos que no engañan, a lo largo de todos estos años, pues he visto o hemos visto muchísimos perfiles, formas de elaborar el currículo que quizás no son las más adecuadas, eh, digamos, desempeño en la entrevista que quizás a lo mejor por los nervios no son los más indicados. Entonces acá lo que hicimos fue una recopilación de todos esos consejos que sin duda alguna contribuyen a que podamos tener el empleo soñado, ¿ok? Y a obtenerlo con mayor rapidez. Entonces las dudas, comentarios, todo eso lo van apuntando y también pueden intervenir y también pueden, si quieren, hacer la escritura en el chat de la videoconferencia, ¿ok? Que eso lo vamos a leer al final de la presentación. Entonces, como dice esta lámina, ¿cuál es el objetivo? Es aportar valor a los estudiantes de los cursos del Instituto Iberoamericano de Auxiliares a través de una orientación. ¿En la preparación de qué? En la preparación del resumen curricular, en la elaboración del perfil profesional y cartas de presentación que piden muchas instituciones y en la orientación en su preparación psicológica para una entrevista laboral. A veces el currículo está perfecto, a veces nuestra carta de presentación e incluso recomendaciones son estupendas, pero en la entrevista laboral, digamos que quedamos en blanco, no encontramos las palabras y un poco esta presentación o este conversatorio va hacia algunos consejos que nos pueden ayudar a mejorar esa primera entrevista. Bien. Entonces, los anuncios, empezamos por los anuncios de empleo. Hay tres preguntas que nos hacemos respecto a los anuncios de empleo. Hay muchísimos portales, ¿ok? Está LinkedIn, está Computrabajo, está InfoJob, depende del país también donde nos ubiquemos, podemos encontrar diversidad de portales de empleo. Entonces, ¿qué vemos nosotros dentro de los portales de empleo? ¿Cuáles son las preguntas que vienen a nosotros cuando leemos un anuncio de empleo? Primero, ¿qué debemos esperar de un anuncio que encontramos en un portal de empleo? Luego, en nuestro instituto, obviamente estudian, estas son preguntas que nos hicimos nosotros. En nuestro instituto estudian personas de diferentes países. En el día de hoy creo que están solamente personas de Venezuela. Entonces, ¿qué debe tener un portal de empleo en general para que pueda fiarme de sus anuncios? Y luego, si debo enfocarme solamente en las web de empleo. Entonces, lo primero, ¿qué debemos esperar de un anuncio que encontramos en un portal de empleo? Por lo general, recordemos que los anuncios de empleo detallan una serie de requisitos en función del perfil que esos portales, digamos que los reclutadores de los institutos, de las clínicas, etcétera, estén buscando. Entonces, al momento nosotros, recordemos que dependiendo también del país donde nosotros nos encontremos, vamos a leer descripciones que se relacionan, por ejemplo, con el paquete salarial,
con la edad para la cual se está postulando el empleo, porque a veces en algunos países, qué sé yo, la mayoría de edad comienza a partir de los 18, en otra a partir de los 21, etcétera. Entonces, por lo general, dentro de estos portales de empleo, la mayoría de los perfiles pues se ajustan muchísimo a lo que es la ley orgánica del trabajo de cada uno de los países donde están ubicados o donde nosotros estamos leyendo ese anuncio. Hay portales de empleo que quizás son un poco más universales, como por ejemplo LinkedIn o Monster en Estados Unidos, es decir, que cumplen un perfil que incluso algunos de ellos tienen el keyword, las palabras de no restriction. ¿Qué significa esto? Que no importa del país que sea, pues ellos están dispuestos a tramitar una visa, etcétera, etcétera. Entonces, en nuestro instituto estudian personas de diversos países que debe tener un portal en general de empleo para que pueda fiarme. Hay una recomendación que por lo general se da cuando hay un anuncio de empleo. Hay anuncios de empleo que pueden sonar quizás un poco sospechosos e incluso cuando le damos clic nos pueden llegar a nuestro buzón correos que despiertan ciertas alertas. Por ejemplo, si haces clic en un anuncio de empleo y te llega un correo indicándote de una vez que estás calificada y que te van a comprar, qué sé yo, un pasaje de avión y que te van a, o sea, como si ya hubieras sido entrevistado, lo primero que te recomiendo es que busques el nombre de la compañía o del instituto que está, digamos, anunciando el empleo y lo busques en internet y muchas veces coloques la palabra al lado fraude o qué sé yo, estafa y verás en el historial que muchas veces se relacionan estos anuncios de empleo con ese tipo de empresa. Entonces, es recomendable que para que cuando leas un anuncio de empleo que te cerciores que en efecto la compañía o el instituto o la clínica realmente existe, realmente tenga una dirección que puedas llamar y que en efecto ese sea el teléfono de ese centro donde te estás postulando. Hay datos que no deberías enviar a través de un correo o colocar allí dentro del, bueno, lo vamos a hablar un poco más adelante con relación a qué datos deben estar en tu hoja curricular. Una pregunta, haciéndote una interrupción con este punto. Uh-huh. Fíjate, ciertamente muchas veces se observan los anuncios de empleo y se puede evidenciar el nombre de la empresa, como acabas de decir tú, o el de la clínica, y se puede, digamos, un poco stalkear, ¿cierto? Pero luego, por ejemplo, aquí en España y en otros países, funciona mucho lo que son las oficinas de trabajo temporal o subcontratas. Creo que en Venezuela no son tan comunes. Pero es posible que las chicas cuando estén buscando de repente trabajo, si están pensando, por ejemplo, en emigrar o que en algún momento empiecen a ser más comunes las oficinas de empleo, esto temporal, que insisto, no sé si existen en cantidad como se ven aquí en España o se ven en Alemania, etcétera. Entonces, ¿cómo saber, por ejemplo, si ese tipo de anuncios en el cual no me deja ver la información de la empresa, cómo puedo identificar si es un anuncio real, por ejemplo? Sí, hay una serie por lo general se indica dentro de los anuncios de empleo, quién es la compañía. Dicen, nosotros somos una empresa o una clínica destinada a el objetivo de la compañía, a la misión y visión de la compañía. Posteriormente, los requisitos que estamos esperando de la persona o el perfil para la persona que se postula a este cargo es ser graduado en el área de cosmética estética, tener, qué sé yo, 2 años de experiencia, de poseer alguna recomendación, vivir cerca del... Si notas que hay y luego, por lo general son esos 3 apartados. ¿Qué es la empresa o a qué se dedica la empresa o la misión y visión de la empresa? Los requerimientos para optar a ese cargo. Y tercero, por lo general, es el ofrecimiento de un paquete salarial. A veces dicen no especificado o muchas veces indica, qué sé yo, se paga en divisas o se paga a través de PayPal, y otras veces indica incluso cuántas personas, algunos portales de empleo, cuántas personas han sido postuladas a ese cargo. Sin embargo, hay frases que durante toda esta vida, o sea, he notado en algunos anuncios de empleo, por ejemplo, si notas cosas como que se busca
persona o profesional que esté dispuesta a trabajar por su jefe, que esté, o sea, hay varias frases que quizás puedes notar tú que son disonantes dentro de lo que es el tipo perfil de una entrevista, de un anuncio a través de un portal de empleo. Por lo general está redactado en tercera persona, ¿ok? Y tiene esos 4 apartados: la visión y misión de la empresa, el requerimiento para optar ese cargo, cuál es, digamos, la especificación salarial y por lo general cuántas personas han sido postulados allí. Vale, genial. Ajá, te interrumpí cuando decía lo de si debo enfocarme solo en las web de empleo. Sí, hay 3 vías que son las más comunes para, digamos, optar a un empleo. El primero, o la más frecuente quizás, es obviamente buscar en diversos portales de empleo según palabras claves como medicina estética o asistente de odontología, etcétera. En la segunda vía es comunicar, es muy, muy, muy efectiva, es comunicar a nuestra red de contactos que en efecto nos encontramos en búsqueda activa de empleo y enviar nuestro resumen curricular. Aunque parezca que no es tan, qué sé yo, o sea, que no es una vía tan profesional, por así decirlo, pues es una vía que tiene muy buenos resultados, porque por lo general las clínicas, las compañías, los institutos suelen admitir personas dentro de sus instituciones, dentro de sus organismos que hayan sido recomendados o referenciados por personas que trabajan en el mismo lugar. Es decir, se fían más de alguien que diga, mira, tú conoces a esta persona, sí, le conozco, es sumamente responsable, entonces deciden admitir dentro de la institución a esa persona que ha sido referenciada. Y la tercera vía, que es bastante poco común, digamos, es quizás acercarse hasta aquellas clínicas, institutos o instituciones donde nosotros nos apetecería trabajar, que quisiéramos trabajar allí y dejar nuestro currículum, quizás con el Departamento de Recursos Humanos o quizás con la recepcionista para que la recepcionista lo haga llegar a la persona, al médico o al esteticista que esté buscando en este caso a un personal. Aunque no lo parezca, también suele ser bastante efectivo. Y otra vía también muy utilizada es acceder a la página web si no queremos quizás apersonarnos hasta el lugar, es buscar las páginas web de las empresas o de las instituciones donde quisiéramos trabajar y contactar a los odontólogos o a los médicos que trabajan allí y enviarles a su correo nuestro resumen curricular. Vale, genial. Abordarlos a través del correo electrónico que tengan en donde, en su perfil En de su LinkedIn. perfil, correcto, ya sea en su perfil de LinkedIn, que también es utilizado, puedes buscar incluso la compañía, hay una vía, ¿no? Puedes buscar la compañía o el instituto o la clínica, ver quiénes trabajan allí, puedes enviar un mensaje directo a la persona resumiendo tu resumen curricular o si aparece el correo, pues puedes enviar tu currículo a la persona ya sea encargada de recursos humanos o a los médicos a los cuales, con los cuales quisieras trabajar. Vale, y si no uso LinkedIn, abordarlo vía Instagram o Facebook pudiese ser mal visto. Depende. Hay médicos y hay personas que tienen, si la persona tiene solamente una cuenta personal donde puedes ver en el Instagram que tiene las fotos del cumpleaños de su hijo o que está, qué sé yo, en la playa, pues no es tan profesional como si la persona usa una cuenta profesional o la clínica tiene una cuenta profesional y envía el resumen curricular allí. Por lo general se tienen mejores resultados porque la otra vía suele ser un poco invasiva, ¿ok? Dado que es una cuenta personal. Vale, genial. Paso la página. Ok. Uh -huh. Sí, vale. Dado que algunas de las personas que están dentro de este grupo, no sé si se trate de todos, ¿ok? Pero sí, Alexander me explicó que muchos de los estudiantes que están acá dentro de este conversatorio, quizás han hecho el curso y no tienen una experiencia laboral previa, ¿ok? Entonces, eso, cuando no se tiene una experiencia laboral previa o también cuando se tiene una experiencia laboral previa, es muy importante el tema de las prácticas profesionales. ¿Por qué? Porque estas prácticas profesionales nos acercan a la realidad, son nuestro primer contacto
con, digamos, ese trabajo o el ejercicio realmente del día a día del trabajo que posteriormente yo iré a desempeñar. Entonces, en este caso, es sumamente importante por dos razones. La primera, porque todos los procedimientos que nosotros aprendamos dentro de las prácticas profesionales, debemos casi que apuntarlas cada día que nosotros vayamos a la práctica, porque posteriormente podemos hacer un resumen de ello y colocarlo tanto en nuestra carta de presentación como en nuestro currículum vitae cuando nos pregunten acerca de las habilidades o destrezas adquiridas. Entonces, en este caso, es muy importante digamos que el pensum, el contenido programático que se estudia dentro de este instituto, puesto que no solamente es una, digamos, es un acercamiento al conocimiento a través de horas teóricas, sino también horas prácticas que nos darán un poco más digamos que ampliarán nuestra visión respecto al trabajo que voy a desempeñar. Sí, fíjate que respecto a la semana anterior, que no lo comentamos, aprovecho aquí, ¿no? Y te hago como te informo en vivo, ¿no? Fíjate que nosotros estamos, digamos, promocionando también y arrancando también dos cursos nuevos, dos cursos que estamos arrancando ahorita para empezar en septiembre, que son operario técnico en producción alimentaria y operario de planta química. Estos dos cursos, por ejemplo, van a ser una modalidad en la cual las personas hacen una formación a través de un campus virtual y luego sí se van a unas prácticas en una empresa de alimentos o en una empresa química durante 2 meses. En este caso, para este tipo de formación, ¿cómo destacarías tú el valor que le va a aportar a ese estudiante? Porque, por ejemplo, una persona que haga el curso de operario de producción alimentaria va a aprender en teoría cómo funcionan algunas líneas de producción, un pasteurizador, un descremador, una serie de aparatos, ¿no? De aparatos en la industria, pero luego en las prácticas es donde tendrá la oportunidad de enfrentarse o de aprender de eso directamente, haciendo prácticamente un turno de trabajo, ya sea medio turno o turno completo, donde él va a estar, digamos, como operando maquinaria, por ejemplo, o bueno, estando al lado del que opera la maquinaria para ir aprendiendo sobre eso y haciéndolo en sí mismo. Entonces, ¿qué destacarías tú en ese caso de qué deberían aprovechar ellos durante ese periodo? Sí, primero la red de contactos que se va a establecer. Es muy importante, si te destacas muy bien dentro de lo que es esa primera práctica profesional, pues la red de contactos, es decir, las personas que trabajan dentro de esa industria, las personas que trabajan allí donde vas a hacer la práctica docente, perdón, esa práctica profesional, si ellos notan o tu desempeño es realmente bastante bueno, pues seguramente te tendrán en la mira para cuando quizás en otras empresas pues requieran un personal como que tenga tu perfil. Entonces, primero es muy importante, ya lo verás, no solamente a nivel de la práctica profesional, sino cuando ya te incorpores al campo laboral, que la red de contactos que vas a ir estableciendo te van a acompañar hasta tu vejez, ¿ok? Entonces, primero es importante por la red de contactos. Segundo, por esa, como lo decía Alexander, por esa, digamos que tu primer contacto con la experiencia profesional. Vas a ver el día a día, o sea, no vas a estar, qué sé yo, simplemente viendo una simulación, sino que lo vas a hacer con tus manos, vas a ver cómo queda, y es donde quizás te vas a dar cuenta de que hay capacidades en ti que no habías explotado antes, de que hay fortalezas en ti que no habías explotado antes, e incluso el día a día te va a permitir hasta hacer innovaciones, porque seguramente viste cómo se hacía algo, y seguramente te va a ocurrir, viste cómo se hacía algo en la teoría, te incorporaste en un procedimiento en la vida real, pero después seguramente vas a hacer aportaciones sobre la mejor forma de hacerlo y vas a tener muchísimo éxito en eso también. Eso es una de las ventajas de tener una práctica y recuerda que cuando se practica mucho, pues se es muy bueno en algo, ¿vale? Sí, y voy a completar algo un poco allí contigo. Por ejemplo, con la experiencia que yo he tenido a través de la industria alimentaria, muchas veces esa masa trabajadora, digamos,
van rotándose. Por ejemplo, de repente personas que han trabajado en una industria de jugos, por ejemplo, de jugos, de repente terminan, algunos consiguen trabajo en una industria de otro ramo alimentario y entonces, claro, cuando necesitan personas que manejen área de almacén o un área de producción, ellos como que se van pasando los datos, ¿no? Eso que tocaba decir de la red de contacto. O sea, una vez que entras en un tipo de empresa de esta, también te van a servir para otra. En el caso de las chicas de odontología y de medicina estética, muy importante porque, por ejemplo, las que están haciendo el contacto con una doctora, el curso con una doctora, a lo mejor esa doctora no necesita en ese momento nuevas asistentes, porque ya tiene una o tiene dos, pero esa doctora conoce a un montón de doctoras que se dedican a lo mismo, odontólogas o médicos estéticos, y que pueden en ese caso decirle, mira, tengo una colega que necesita una auxiliar, si quieres envíale el currículum a ver si es el perfil que necesita. Sí, totalmente, totalmente. Es casi inevitable, es una cadena que se va formando y de allí la importancia de este primer contacto con la realidad, por así decirlo. Bien. Si paso a la siguiente o Sí, tienes por algo más de favor. esto. No, no, No. no, sí, pasa a la siguiente. Vale. La hoja de vida. Sí. Si vamos a ver entonces cuáles son los apartados que debería tener nuestro resumen curricular. En otros países, por ejemplo Colombia o Chile, se le llama hoja de vida, otros currículum vitae, o sea, dependiendo quizás un poco del país en donde estemos. Entonces, pero fundamentalmente, ¿qué debería tener una hoja de vida? Debería tener 4 apartados como se visualiza allí dentro de la imagen. El primero tiene que ver con el perfil, la educación, la experiencia, las habilidades y un poco el contacto, o sea, cuál es a través de... ¿Qué pasó? Ok, y un poco el contacto para que puedan localizarnos. Entonces, lo primero, ¿cuáles son los datos personales que no debo colocar? ¿Cuáles serían y por qué? Cuando coloques información para que te contacten dentro del resumen curricular, por favor, no coloques aspectos muy detallados respecto a tu dirección. Puedes colocar tu correo electrónico, puedes colocar tu teléfono móvil, por ejemplo, de contacto, pero abstente de colocar información muy detallada respecto al edificio, por ejemplo, donde vives, al número de apartamento donde vives o al número de casa exacta donde vives. ¿Por qué? Porque nunca sabemos a quién realmente le está llegando este tipo de información. Tampoco, por favor, coloques datos relativos a, por ejemplo, tu número de pasaporte, tu número de cédula, es decir, solamente coloca información concerniente a quién eres en relación a tu nombre y tu apellido y dónde se te puede localizar a través de un correo electrónico o número de teléfono, ¿vale? Bien. Entonces, ¿cómo elijo qué quiero agregar? Si tengo varios estudios o años de experiencia. Recuerda que la información que vas a colocar en tu currículo tiene que hacer match, tiene que parecerse bastante al cargo al cual estás postulando. Por ejemplo, en el conversatorio anterior nos preguntaban, mira, me voy a postular a un cargo como asistente auxiliar dentro del Instituto X. Es recomendable que coloque mi experiencia dentro del área porque la chica era ingeniero, ¿sabes? Bueno, es ingeniero. Entonces le comentábamos, mira, cuando el reclutador simplemente al reclutador lo envían como con una lista de comida, ¿ok? Como una lista de hacer la compra. Quiero que la persona sea ingeniero químico, que tenga de 25 a 35 años, que sea del sexo, qué sé yo, masculino y que tenga experiencia haciendo, qué sé yo, cuestiones fotovoltaicas, lo que sea que se haga allí, ¿no? Entonces, el reclutador va con ese perfil y va dentro de la lista o dentro de todos los currículos que le llegan, va buscando cuál de esos currículos hace mayor relación o se parece más a la lista que él tiene por completar. Entonces, si tú te estás postulando para un cargo respecto a, qué sé yo, como asistente, como esteticista, y le envías toda la experiencia que tú tienes como chef de cocina, o sea, como chef, obviamente, va a leer y va a decir, no, ¿ok? Entonces,
Puedes, obviamente, relatar tus habilidades de cocina o relatar tus habilidades de ingeniero dentro de lo que son las habilidades y fortalezas, que también lo puedes colocar en tu currículum. ¿Cuáles son las habilidades que tienes? Puedo hacer diagramas de flujo, o sea, todo un componente que forma parte de tus habilidades. Pero lo que es lo relativo a tu experiencia y a la educación tiene que parecerse mucho, tiene que relacionarse al perfil que tú estás, para el cual te estás postulando, ¿vale? Entonces, la siguiente, si apenas soy joven que apenas acaba de terminar sus estudios, ¿cómo hago al menos para llenar una página? Entonces, recuerda que en el apartado anterior indicamos la importancia de lo que son las prácticas profesionales. Las prácticas profesionales también puede ser considerada como el inicio de una relación laboral. De hecho, por ejemplo, acá en Venezuela, todo lo que son las prácticas INSEE y todo ese tipo digamos, de procedimientos se estila como a veces como inicio de una posible relación profesional. Incluso en algunas compañías, todo lo que es sí, el internship, o sea, lo que es el pasante, a veces para algunos proyectos buscan algunos pasantes porque necesitan, qué sé yo, iniciar algo y dependiendo del éxito del proyecto, pues los pasantes pasan a formar parte de la compañía. Entonces, cuando asistas a tu práctica profesional, trata quizás de tomar nota o de describir cada uno de los aspectos que llegaste en los que te involucraste, ¿ok? Y entonces en todos los procedimientos en los cuales te involucraste lo puedes colocar como parte de tu experiencia laboral, sin duda alguna. ¿Por qué? Porque formó parte, estuviste en una compañía o estuviste en un instituto o estuviste en una clínica y ejecutaste todos esos procedimientos realmente de la mano de X cantidad de mentores o de la mano de un mentor, pero es necesario, por eso, de allí la importancia de esta práctica profesional, porque puede contribuir a lo que es el llenado de todo lo que es quizás tu primera experiencia laboral, porque sin duda fue tu primer contacto con el mundo laboral, ¿vale? Vale. En ese currículum, como sale allí, dicen 4 apartados, ¿no? Educación, experiencia, habilidades, etcétera. Pero es cierto que en algunos perfiles te exigen una carta de presentación y en otros que coloques un extracto, como dice LinkedIn, o en otros portales que dice perfil profesional. Correcto. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos conceptos? ¿Y cómo se Sí, redactan, por ejemplo? sí, sí, sí. Por ejemplo, lo que es el perfil es, digamos que es más como en tercera persona, o sea, ingeniero electrónico con 15 años de experiencia en generación de tarjetas de circuitos, o sea, es muy, ¿quién es esa persona? Esa persona es un esteticista con experiencia en lubricación, qué sé yo, de la dermis, es decir, es muy como de conocimiento del profesional, pero escrito en tercera persona y es como una especie de gotas, es decir, es como un extracto, un pequeño extracto de conocimiento de quién es la persona, a qué se dedicó y cuánta experiencia tuvo, ¿ok? Sin embargo, la carta de presentación es más ¿qué te indica a ti? O sea, que es es más explicativa, es explicarle al reclutador o al médico en este caso, o al jefe de los esteticistas o al odontólogo, es explicarle por qué tú encajarías dentro de ese cargo. Entonces, mi nombre es Itala Arias, tengo tantos años, en trabajos anteriores me he desempeñado, es un poco conociéndote, justamente la palabra lo dice, es tu presentación. ¿Quién soy yo? Es como si estuvieras encontrándote ese perfil de entrada antes de la entrevista. Es decir, ¿quién eres tú? Ah, bueno, mi nombre es fulanita de tal, mire, yo tengo experiencia en tal. Digamos que es un poco más cercano y es un poco más explicativo respecto a por qué encajarías dentro de esa empresa. Vale, ya. Vale, aquí hay un tip que, bueno, que a veces digamos que se nos pasa, pero es importante tomarlo en consideración. Al redactar tu currículum vitae, es importante verificar la ortografía. Una hoja de vida con faltas ortográficas muestra una persona descuidada y
poco orientada a los detalles. Digamos que si nosotros hemos terminado de armar nuestro currículum y podemos, digamos que tenemos contactos que son, no digamos expertos en el área de redacción, pero que sepamos que tenemos amigos, que sabemos que digamos que tienen pocas faltas ortográficas o que sabemos que son muy buenos en la parte gramatical, pues pidámosles que revisen nuestro currículum para ver si por casualidad encuentra detalles y si lo podemos hacer con 2 o 3 personas, es decir, que 2 o 3 personas puedan revisar nuestra hoja de vida, pues sería, realmente tiene un valor agregado, porque ahí ya nosotros entonces tendremos digamos que un currículum, la redacción de nuestra hoja de vida, sin faltas ortográficas, sin faltas de redacción y quizás tiene mejor vista va a causar una mejor impresión ante el reclutador. Una pregunta, Ítala. En este caso, por ejemplo, bueno, en este caso no, supongamos que la persona de repente es un poco penosa, un poco vergonzosa, ¿no? De acercarse a alguien y decirle, oye, redáctame esto aquí, ayúdame, revísame este currículum, porque a lo mejor a sus amigos no le quiere mostrar, yo qué Claro, sé, que lo que ponen habilidades o lo que pone eso, quizás por un poco de temor al vacilón, al claro. cachondeo, ¿no? Y de repente no tiene la confianza con algún profesor que le diga, mira, chequéame esto, por ejemplo. A ver, una de las cosas que le vamos a ofrecer a ellos posteriormente es esa opción de acompañamiento en la cual nosotros, por ejemplo, el equipo del instituto, podemos apoyarlos en tanto en lo que es la redacción, por ejemplo, de verificarle la redacción de esos, ayudarle a ponerle a enriquecer el currículum, por ejemplo, y bueno, de todas las demás cosas que tú vas a mencionar más adelante, pues que sepan que si necesitan un servicio como ese, nosotros se lo podemos también brindar. Correcto, correcto. Sí, porque a veces es lo que tú dices, ¿no? A veces nos da pena, a veces sentimos, qué sé yo, vergüenza que vayan a ver cómo escribimos, pero sí, en efecto, también en la presentación anterior, en el conversatorio anterior, había muchas dudas respecto a esto. Y bueno, nunca está de más, obviamente, que nuestra hoja de vida sea, digamos que orientada por personas que tienen muchísimo tiempo dentro de este campo y que puedan entonces ayudarnos, porque ¿cuál es la idea? El objetivo central es que no tengamos que pasar muchísimos años, muchísimos meses buscando un empleo, sino que apenas el reclutador vea nuestro perfil, pues diga, esta persona es. Claro, y que no lo vaya a descartar a la primera por el simple hecho de que ve un error, ya sea ortográfico, de redacción o inclusive una mala foto que estaba allí y como dice uno a veces, me lloran los ojos de solo Sí, verlo, ¿no? De solo ver sí, eso. sí, sí, sí. De No, a un veces solo. te encuentras resúmenes curriculares con la foto, qué sé yo, que lo único que faltó allí fue qué sé yo, la cuña de Pantene aquí abajo, ¿sabes? O sea, también la foto, no te creas, la foto que colocamos en nuestra hoja de vida y también en nuestros portales de empleo, aunque quizás hay algunos países que por tema de respeto, por respeto a la, qué sé yo, por no caer en un tema de discriminación, pues a veces no piden que el currículo sea enviado sin foto, ¿no? Pero por lo general, todos estos portales aceptan que tú coloques la fotografía y en ese aspecto también debemos ser cuidadosos entre la imagen profesional que nosotros queremos mostrar. Mira, aquí sale una referencia al certificado digital que nosotros emitimos. Tenemos presente, por ejemplo, personas que están estudiando, personas que ya han estudiado y personas que incluso quieren estudiar. Entonces vamos a explicar con detalle este certificado, un poco qué ventajas ofrece y qué pueden hacer y cómo pueden sacarle, digamos, ellos provecho posteriormente. Sí, digamos que los estudios que se obtienen a través de este instituto eh, conllevan a la generación de un certificado que no es un certificado cualquiera, ¿ok? Que no es un certificado que simplemente lo firmó alguien que solamente lo conocen en su casa
y me dio a mí el certificado. Las ventajas que tiene nuestro certificado son por lo menos tres, ¿no? El primero tiene un código QR, ¿ok? Y este código QR puede ser escaneado por el reclutador o por el médico o por el odontólogo, y este código te lleva a una red, a una asociación, ¿ok? A una asociación interamericana, ¿vale? Donde están registradas todas las bases de datos de los estudiantes que han pasado por el instituto y donde se puede verificar que en efecto el certificado es real. Es decir, ese certificado, lo primero, no puede ser, digamos que, no puede ser, digamos que copiado o suplantado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este certificado, primero, tiene un subdominio enlazado a la institución donde tú hiciste el curso. Y lo segundo, tiene un enlace de contacto directamente a tu correo electrónico, que es importante que nos dejen saber si han cambiado el correo, puesto que allí por lo general se envía información respecto a ofertas de empleo semanalmente, ¿vale? Entonces, si no les está llegando esas ofertas de empleo cercanas a donde ustedes viven, pues es importante dejárselo saber, en este caso a Alexander, o transmitirlo dentro del chat. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que este certificado no es simplemente un certificado que lo emite una persona desconocida o un instituto desconocido. Este certificado forma parte de una asociación interamericana o internacional de, digamos que, de auxiliares, y está enlazada a una base de datos que se puede verificar apenas la persona escanea el código QR. ¿Vale? Bien. Bueno, ayer mencioné, sí, ayer mencioné también lo de las ofertas laborales que llegan con este correo electrónico. Sí, fíjate, aquí pudiésemos hacer, aprovechando que estamos todavía en este periodo de confinamiento, por ejemplo, hace rato bueno, de las personas que están estudiando, por ejemplo, Rixi sé que está estudiando con nosotros, Bárbara, bienvenida Bárbara, que te conectaste hace unos minutos. Ella, por ejemplo, terminó el curso con nosotros y entonces ahora nosotros, si ellas los han recibido, por ejemplo, esos emails que han desde febrero, marzo, que está todo el planeta en confinamiento, entonces hay una serie de, digamos, de ofertas laborales allí que yo les diría y les deberíamos recalcar que aprovechen de que seguro esos cargos siguen vacantes, porque esas empresas han estado cerradas, esas clínicas han estado cerradas, y si necesitaban personal en febrero o en marzo, seguramente todavía lo necesitan. Entonces, que si han recibido esos correos desde hace 3 meses, incluso que se vayan atrás y empiecen a mandar su currículum para, digamos, tratar de, bueno, aprovechar un poco en su búsqueda de empleo, que no desperdicien todos esos emails que han recibido seguramente desde hace 3 meses. Correcto, correcto. Entonces, allí incluso se muestra la imagen, lo que les venía diciendo en la siguiente lámina. Se muestra la imagen, fíjate que donde aparece en la parte trasera en la parte posterior del certificado, aparece todo lo que es el contenido programático, es decir, todas las asignaturas, todos los contenidos que viste durante la realización del curso. Y en la parte inferior derecha aparece lo que es el código QR. Y fíjate que en la parte inferior, que es como una especie de footnote, una especie de pie de página, exactamente, es una especie de pie de página, aparece digamos que el subdominio que lleva automáticamente a tu correo electrónico. Bien. Entonces, esto lo voy a, la parte de la entrevista laboral y todos los errores que se cometen en la entrevista, los voy a mencionar someramente porque me gustaría escuchar, bueno, leer, perdón, las preguntas que ustedes tengan a bien hacernos, para hacer esto un poco más quizás interactivo, un poco más dinámico respecto a las experiencias y las expectativas que ustedes tienen, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son, digamos, las recomendaciones durante una llamada o recepción del correo? De un correo donde se te cita una entrevista. Si te llaman, si al postular de un empleo te llaman para indicarte, qué sé yo, una fecha probable para la realización de la entrevista, por favor accede a esa cita, porque en el momento en que están llamándote a ti para citarte a una entrevista, también tienen una serie de personas que también van a llamar durante la misma hora
Y obviamente quizás si tú no puedes porque tienes algún otro compromiso, pero estás en la búsqueda activa de empleo, pues entonces la siguiente persona ocupará ese día que te han dicho para poder asistir a la entrevista. Entonces, lo más recomendable es que la cita que te están dando, que la agenda que te están estableciendo, pues que la puedas aceptar con la finalidad de evitar ser, digamos que reemplazado por la siguiente persona a la cual le estarán haciendo la llamada, ¿vale? Una observación sobre esto, Itala. Hoy en día se ha hecho muy común, ¿verdad? Entre eso estamos nosotros, que la mayor parte de la comunicación la hacemos vía WhatsApp. Y la gente conozco a varias personas que son de las que cuando ven una llamada, pues no la atienden, más bien se asustan. ¿Cómo deben actuar ahora? O sea, si tú estás buscando trabajo, cualquier número que te llame debería atenderlo, supongo, ¿no? Sí, sí, correcto, O correcto. necesitas o estás en posición, porque lo mejor casi que dirijo tu respuesta, están en posición ellos de exigir, por ejemplo, que primero les manden un correo diciendo la fecha y hora en que les van a llamar para una entrevista, o para decirles que van a tener una entrevista, o deben atender simplemente el teléfono a cualquier llamada que reciban. Sí, digamos o sea, no se trata, obviamente, de esperar, es que depende de la empresa, ¿sabes? O sea, o depende de la compañía o depende del instituto. Hay compañías o hay instituciones donde sí suelen enviarte un correo indicándote que esa es la respuesta en solicitud del cargo, ¿ok? Esa es respuesta en solicitud al cargo que te has postulado y te indican por correo electrónico confirmar o no la asistencia a una posible entrevista. Hay instituciones que en efecto sí tienen esta metodología de selección del personal, ¿vale? Sin embargo, hay otras que no, hay otras que simplemente indican a la persona que necesitan cierto perfil y tienen una lista de posibles personas que se postularon y comienzan a llamar. En este caso, digamos, si eres de las personas que quizás no atiende de primera mano porque obviamente con cuestiones de la seguridad, o sea, no sabes quién te está llamando, etcétera, puedes, si tienes una llamada perdida, pues obviamente te recomiendo que envíes posteriormente un mensaje indicando, tengo esta llamada perdida, disculpe que no vi, tengo esta llamada perdida, ¿quién es? ¿Ok? Entonces allí a lo mejor la persona te contestará, pero, pero sí es recomendable que si obviamente durante un día has hecho, no sé, 10, 15 postulaciones a través de un portal o has enviado 5 o 6 correos electrónicos, porque déjame decirte que la búsqueda de empleo es un empleo en sí mismo que requiere tiempo y dedicación. ¿Ok? Entonces, si has enviado, pues lo más probable es que durante esa misma semana comiencen a sonar en tu teléfono, te comiencen a llamar números desconocidos precisamente por la cantidad de correos electrónicos que has enviado o de postulaciones que has hecho. Bien. Entonces, ¿me salto esta que dice preparación para la entrevista o les abro aquí los micrófonos para ver si tienen alguna pregunta? ¿Cómo Sí, hacemos? aquí si quieres, doy nada más aquí 3 errores muy frecuentes cuando se hace una entrevista. La primera es dar demasiadas explicaciones sobre un trabajo anterior que hayas tenido, ¿ok? Recuerda que la persona que te está entrevistando para nada está interesada o interesado en conocer todo lo que hiciste, a lo mejor sí, pero más que todo a nivel laboral, es decir, no está interesado en saber qué sé yo, si te peleaste con tu jefe o si tu jefe te... No, lo único que el mayor porcentaje de interés que tiene la persona que te está realizando la entrevista es saber si tienes los conocimientos necesarios para poder formar parte de su plantilla de trabajo, ¿vale? Entonces,
Si te preguntan, mira, ¿por qué renunciaste a tu trabajo anterior? Bueno, porque estaba abriéndome, qué sé yo, estaba tratando de formar mi propia empresa o estaba en un proyecto personal, decidí tomarme unos días para hacer un curso y formarme, especializarme un poco más dentro de este campo. Evita dar detalles respecto a posibles, qué sé yo, conflictos que hayas tenido anteriormente, ¿ok? Que quizás no hayan sido quizás por culpa tuya, porque obviamente la diversidad de caracteres que existe en el mundo es infinita. Entonces, trata de dar más detalles acerca de los conocimientos adquiridos que tienes, ¿vale? Y quizás las fortalezas que sentiste que eras capaz cuando estabas desarrollando la práctica profesional, ¿sí? Los otros errores quizás un poco comunes dentro de lo que es una entrevista personal son cuestiones digamos, de lenguaje gestual, tales como mantener la entrevista mirando hacia el techo o mirando hacia el piso o de brazos cruzados o mostrarte indiferente que tal vez quizás por los nervios. Entonces, la recomendación es que muestres muchísima seguridad, que muestres seguridad dentro de lo que estás diciendo, dentro de la explicación sobre los conocimientos que tienes, de tal forma que el entrevistador sienta empatía hacia la explicación que estás dando, ¿vale? Lo siguiente, otro error que suele cometerse es no buscar información previa sobre lo que hace la empresa o lo que hace la institución en donde estás asistiendo a la entrevista. Entonces, suponte que no te gusta trabajar con niños y casualmente, o no te gustan los niños y casualmente estás yendo a una clínica que te citaron y resulta que son especialistas en ortodoncia infantil. Entonces, allí tienes la recomendación es hacer una investigación previa, ¿vale? Acerca de la empresa o de la institución, lo que hace, el tipo de medicina que aplica, los productos que tiene, sea a nivel de medicina estética. Es decir, vas a tener un punto a tu favor si antes de llegar a la entrevista tienes un conocimiento cercano respecto a las personas que trabajan allí, los tipos de procedimientos que se hacen y, ¿por qué no?, si tienen alguna noticia que esa institución dio dentro de su página web, ¿ok? Tienes un valor agregado allí. Ítala, en este servicio personalizado que nosotros les estaremos ofreciendo a nuestros egresados y bueno, a las personas que pudiesen estar interesados, es bueno resaltar que vamos a estar ofreciendo, digamos, mucha información sobre eso del lenguaje corporal, por ejemplo, y bueno, de prepararlos un poco para no ser, digamos, ni descartados por por transmitir algo erróneamente durante esa entrevista, ¿no? Ciertamente existe muchísima información en Internet que también pueden buscar para que vayan practicando, etcétera. Es además un tema bastante apasionante, ¿no? De cómo incluso hasta en una relación personal o lo que sea, cómo te pueden pillar una mentira, por ejemplo. Entonces, además de eso, pues, digamos, esa información que le vamos a estar suministrando, o esos datos que le vamos a estar suministrando, inclusive hasta tipo prácticas, ¿no? O sea, como que hacer un videíto, una llamadita como esta, hacer como una entrevista así grupal, donde puedan ellos como practicar, ¿no? Que se les hagan algunas preguntas y en ese caso, pues, cómo reaccionar y tener, por supuesto, un feedback de cómo lo hizo, ¿no? Entonces, eso sería también bueno, pues, que lo supieran, que más adelante, pues, si necesitan ese servicio, lo van a tener también con nosotros. Sí, correcto. Recuerda que en la práctica está el éxito. En la medida en que practicas, ya sea frente al espejo, en la medida en que practicas frente a tus familiares, frente a tus amigos, o quizás con este servicio que también se va a empezar a ofrecer, pues te vuelves así como Rocky subiendo las escaleras, ¿vale? O sea, te vuelves cada vez más fuerte, y es como cuando estudiabas para un examen y te hacías un cuestionario y casualmente la primera pregunta que aparecía en el examen, pues era una de las preguntas de tu cuestionario. Y obviamente, ¿qué era lo primero que te venía a la mente? Esa me la sé, ¿ok? Entonces, hay cierta preparación que no es trivial, que se recomienda hacer antes de las entrevistas, que por supuesto nos vuelven a nosotros más seguros durante esa conversación. El otro error que suele cometerse
es llegar tarde. En ese sentido, la recomendación es que primero veas, te informes sobre dónde está ubicada la institución, el organismo, dónde está ubicada esa empresa, que calcules el tiempo en acercarte hasta allá y que puedas llegar al menos 10 minutos antes, dado que si llegas justamente a la hora, entonces el mismo nerviosismo y el mismo, quizás el mismo estrés y la misma ansiedad pueden verse reflejados durante el desarrollo de la entrevista, ¿sí? Y por supuesto, el siguiente error, que ya con esto entonces pasamos a la siguiente lámina, es no hacer preguntas. Hay típicas preguntas que puedes hacer que tienen que ver, por ejemplo, con el horario de trabajo. Nos comentaba Paola la vez pasada, por ejemplo, con una pregunta frecuente que hacen digamos, los auxiliares también, es ver si trabaja con un solo médico o si va a trabajar con un grupo de médicos en específico. Puedes preguntar sin ninguna vergüenza respecto al paquete salarial, obviamente utilizando las preguntas adecuadas. No vas a preguntar, mire, ¿cuánto voy a ganar yo aquí? No, o sea, vas a preguntar, mira, más o menos cuál es el paquete laboral, salarial que está manejando este instituto. Entonces, el tipo de preguntas, sobre todo a nivel de los procedimientos que se utilizan allí, todo ese tipo de preguntas que puedas llevar predeterminadas, va a darle señales a la persona que te está entrevistando de que realmente tienes interés en trabajar para ese instituto, ¿vale? Bueno, gráficamente esto más o menos resume lo que te comentaba en la lámina anterior. Los errores de comunicación no verbal más comunes, el 67% constituye la falta de contacto visual, el no sonreír porque estás demasiado nerviosa, ¿ok? O tu risa es prácticamente más nerviosa todavía. Y recuerda que eso, o sea, digamos que los nervios los vas a minimizar si anteriormente has tenido una preparación durante la semana previa a la entrevista. Entonces, ¿cuáles son los errores a nivel de porcentaje? El 55% la manera de vestir. Si vas a ir a una entrevista de trabajo y vas vestida o vestido, o en este caso las chicas, qué sé yo, como Miss Venezuela, o sea, con un escote, o sea, con ciertas, digamos, con unos tacones demasiado exagerados, es decir, tienes que centrarte un poco en el trabajo que vas a estar realizando día a día y en lo que quieres que se fije el entrevistador. No se trata de ir poco elegante, sino de mostrar estética, mostrar higiene dentro de la vestimenta que estás llevando. No hace falta llevar, qué sé yo, irte en un vestido súper elegante, dado que ese tipo como que puede ser disonante, ¿okay? Frente a lo que se está buscando dentro de la institución que te está realizando la entrevista. Lo siguiente, vale, Paola nos indica por acá dentro del chat que por lo general, en el caso de los auxiliares, se preguntan algunos procedimientos. Entonces, es muy importante, por eso mencionábamos en un principio que esa práctica profesional te va a dar, va a ser como quizás la médula, la esencia de este curso de los cursos que ustedes están haciendo o que ya terminaron. ¿Por qué? Porque les va a dar mucha soltura, les va a proporcionar la seguridad que necesitan para expresar con sus palabras el tipo de procedimientos que aprendieron y para el cual están ofreciendo sus servicios, ¿sí? Lo siguiente son las palabras que escogemos para hablar. Lo de las palabras que escogemos para hablar, digamos que se van a sentir ustedes mucho más fuertes si logran practicar 2 o 3 días con antelación o el día anterior frente al espejo cuando estés en el baño. Entonces, pregúntate a ti mismo, ¿por qué quisieras trabajar con nosotros? Y empieza a explicarte y trata de convencerte a ti mismo o a ti misma de por qué quieres trabajar en esa empresa. Entonces, en la medida que practiques mucho, en el momento de la entrevista vendrán las palabras a ti justamente porque has practicado con anterioridad, ¿vale? ¿Algo más de acá o No, paso? si quieres pasamos sí, para ver si tienen algunas preguntas luego. Vale. La entrevista laboral, preguntas frecuentes y consejos imprescindibles. Sí, bueno, los consejos imprescindibles, vamos de abajo hacia arriba, ¿no? Es lo que les mencionaba anteriormente, informarse sobre la organización, preparar la información que quieres brindar y que quieres recibir,
revisa tus cualificaciones para el trabajo, qué cosas aprendiste, qué te nutrió, sobre todo en la práctica profesional. Perdón, y preparar información respecto a experiencias previas, digamos que en otros trabajos que tuviste que podrían relacionarse con ese cargo para el cual te estás postulando. Una, ¿Cuáles son las una, preguntas? Perdón, sí. una pregunta, te interrumpo aquí con mis preguntas Ujú. así sacadas de la Ajá. manga también. Hoy no hay chistes, me sorprende eso. Es que, Estás es- perdiendo facultades. no, es que después, cuando quiero editar, entonces después veo que tengo que decidir si Ah, quito el chiste o lo dejo. con razón Entonces, estás tan serio hoy. se me han ocurrido como tres y no he querido soltarlo porque, bueno, pero bueno, si el público lo pide, lo dejo. Mira, respecto a esta explicación de experiencia relacionada, ajá, ¿y qué pasa si no tengo experiencia relacionada, pero puedo intentar conectar otras experiencias con ese trabajo al que estoy buscando? O sea, ¿cómo hago esa exploración? Yo sé que Sí, sí, pero la pregunta es, ¿cómo? O sea, ¿cómo le explicas tú en este caso a ellos que están presentes? ¿Cómo indagar dentro de esas experiencias que pueden estar relacionadas con otra cosa? Yo qué sé, una panadería, pero que tiene que ver la experiencia de una panadería con un trabajo de auxiliar de odontología, auxiliar de medicina estética, que obviamente me hice un curso, me preparé, pero mi experiencia laboral es en otra área, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo traer, cómo puedo preparar relacionar esa experiencia, si es posible, ¿no? Si no, sí, es que me sonreía porque hay un video muy bonito en YouTube eh, que narra, digamos, todas las escenas por las cuales tuvo que pasar una ama de casa que tuvo que retirarse un tiempo mientras se dedicaba al hogar, mientras se dedicaba a atender sus hijos y después cómo fue esa parte de la reinserción laboral. Entonces, explico un poco el video, de qué va el video y luego voy a lo que es el punto como tal, ¿no? Entonces, ella colocaba en el currículo, cuando le preguntaban, mira, ¿qué hizo de este año a este año? Le decían, bueno, tuve que retirarme porque necesitaba atender a mis hijos. Entonces tú veías la cara del entrevistador, uy, esta persona como que perdió facultades aquí. Y así, escena tras escena, compañía tras compañía que la desechaban su currículo porque ella indicaba que tuvo que dedicar ese tiempo a cuidar a sus hijos. Entonces, de pronto pensó, y es el punto que les traigo ahora a colación, en un tema que por lo menos allá en Europa estuvo muy de moda desde el año 2006 aproximadamente, con la Declaración de Boloña, que tiene que ver con el ámbito de las competencias. Las competencias, sobre todo las transversales, como su mismo nombre lo indica, son transversales a todos los trabajos que puedas tener. Entonces, vuelvo al video, ¿ok? En el video, ella entonces se da cuenta, ella llega a su casa y empieza a rememorar todo lo que hizo durante ese año con sus hijos. Entonces, cuando ella se levantaba, que tenía que, qué sé yo, decirle a un niño que se cepillara los dientes y al otro que se pusiera el pijama y al otro decirle que terminara de comer y a su esposo decirle que no dejara la ropa allí, entonces ella se le ocurrió y dijo, y lo escribió en su resumen curricular. Estuve formando mi propia compañía y en ella aprendí las siguientes competencias. Aprendí logística, ¿ok? Luego entonces comenzó, o sea, seguía recordando y entonces le decía al niñito, sube tú primero al coche o sube tú primero al auto, mira, dile a tu hermano que... Entonces llegaron todos juntos al mismo tiempo y colocó, aprendí lo que es el trabajo en equipo. Entonces, cuando presentó su resumen curricular en una próxima ocasión que la llamaron, le preguntaron qué hizo durante este año a este año. Y ella expresó, durante ese año decidí formar mi propia compañía y adquirí las habilidades para trabajar en equipo. Allí tuve que supervisar personal y tuve que aprender mucho de logística. Es decir, ¿cuál es mi punto con esto? Evidentemente, no es que a esta edad que tú tienes, te trajeron en un helicóptero y te soltaron dentro del curso que acabas de terminar o que estás haciendo. Evidentemente hay una experiencia que ya tú tienes y que has venido desempeñando incluso desde cuando estabas estudiando el bachillerato. Entonces,
podemos hacer una búsqueda, te invito a que hagas una búsqueda dentro de lo que son las competencias transversales, porque sin duda alguna, si trabajaste en una panadería, o si trabajaste cuidando niños, o si trabajaste haciendo comida, allí aprendiste ciertas competencias que son transversales para cualquier empleo. Entonces te invito a que allí puedas entonces expresar todo lo que son las competencias o esas habilidades que llegaste a obtener en otros trabajos sin mencionar necesariamente que durante todo ese tiempo te tocó cuidar o pasear los perritos en las tardes, ¿ok? Simplemente aprendiste trabajo en equipo, ¿por qué? Por esto, por esto, por esto, tú tienes tus razones y entonces debes describirlas de tal forma que quizás suenen consonas con lo que es esa competencia transversal. Genial. Sí, ese tema me encantó, además porque es parte de una de mis tesis, entonces el tema de las competencias transversales me fascina. Sí, sí, sí. Sí, Vale, recuerdo que había una chica que estaba aquí tenía que hacer el currículum y ella se había hecho un curso, no me acuerdo cuál era, y me pide que le asesore un poquito con el tema de qué iba a poner allí. Entonces ella, por ejemplo, limpia casa, había limpiado casa, o sea, desde que llegó aquí a España, pues había estado limpiando casa y poca cosa más y cuidando personas mayores. Y entonces yo le digo, bueno, no vas a poner limpia casa, pones allí gestión de residuos urbanos. que no es ¿Ve? mentira, pero que no es mentira, ¿sabes? O Claro, sea, no es mentira. O sea, claro, tú sabes, mira, yo conocí una señora que tuvo 7 hijos. Tú sabes el máster en logística que tiene que tener esa señora. O claro. sea, para la comida, para organizar, o sea, una chapó, como dicen por allí, o sea, de verdad, habilidades. Entonces, lo que pasa es que quizás nosotros tenemos una serie de prejuicios y los prejuicios, a veces somos muy duros con nosotros mismos y tendemos a enjuiciarnos muy prontamente a nosotros mismos. Entonces, pero sí, justamente, son competencias que las tienen todas las profesiones. O sea, hay estudios de competencia como ustedes no tienen una idea y que son justamente transversales para la vida y están a lo largo de toda, incluso la formación profesional. Vale, entonces, ¿qué experiencia tienes como? Estas son las 4 preguntas frecuentes. Amigo, amiga, si durante esta semana te invitan a una entrevista, por favor practica frente al espejo o contáctanos o pregúntale a tus amigos y familiares que te hagan las siguientes 4 preguntas porque créeme y créenos que no te vas a salvar de estas 4 preguntas porque son las 4 preguntas típicas de todo entrevistador. La primera, ¿qué experiencia tienes como? ¿Ok? Entonces te van a preguntar qué experiencia tienes como esteticista o qué experiencia tienes como auxiliar de odontología. Entonces allí te invito a que primero la escribas, te la aprendas y la practiques frente al espejo. Cuando el entrevistador te diga qué experiencia tienes como o te luces con todo lo que fue tu práctica profesional. Luego, ¿por qué quieres trabajar con nosotros? Entonces allí tienes que haber hecho un estudio previo respecto a la compañía o respecto al instituto y explicar por qué cosas te llaman la atención de allí, que te gustan y que te gustarían para trabajar allí. Luego, ¿qué conoces sobre nuestra empresa? Va enlazada justamente con con el segundo ítem, ¿ok? Tienes que hacer una investigación previa de la empresa. Y luego, ¿por qué finalizaste tu trabajo anterior? Te recomendamos allí que no des muchas explicaciones, ¿ok? A menos que la empresa, qué sé yo, haya cerrado sus puertas. Me pasó de verdad que cerró sus puertas una compañía para la cual trabajé mucho tiempo. Y bueno, o sea, lamentablemente nos pidieron la renuncia masiva casi a 420 personas. Entonces, bueno, ya allí no había mucho que hacer en realidad. Pero no, en todo caso, debes enfocarte muchísimo sobre lo que son, y esto, perdón que lo repita y sea tan reiterativa con esta, ¿por qué? Porque lo que está buscando el entrevistador es saber si tienes los conocimientos que se adecúan al perfil que el entrevistador está buscando, ¿vale? Otra cosa a resaltar de ese, por qué finalizaste en tu trabajo anterior, sería como que en ningún momento hablar negativamente ni de la empresa ni del personal con el que trabajaba, aunque hayan sido de lo peorcito, ¿no? Pero porque te puede transmitir la idea de que esa persona, cuando se vaya de esa empresa en la cual te están entrevistando, pues como que vas a estar hablando feo
de ellos en el futuro. Sí, o quizás puedes transmitir la sensación de que eres una persona conflictiva, de que eres una persona problemática y nadie quiere dentro de su equipo de trabajo a personas que le vengan a traer problemas, ¿ok? Entonces, en este caso, lo que te invitamos es, si has tenido una referencia anterior previa y quizás si no fue la más bonita, te invitamos a obviar esos detalles respecto a posible maltrato de personal, etcétera, y a solamente indicar las cosas que aprendiste allí o que desempeñaste allí, ¿vale? Una observación, por ejemplo, sobre este tema. Incluso cuando, por ejemplo, me tocó emigrar, me recomendaban, por ejemplo, que si me preguntaban, porque, por ejemplo, yo hacía las entrevistas en Alemania primero, cuando emigré por primera vez, entonces, como que no utilizara el argumento de la situación, por ejemplo, del país, ¿no? O sea, si no, que la economía, que Maduro, Chávez o lo que sea, que eso no lo utilizara. Primero, porque, por ejemplo, o sea, Venezuela no es el único país que está mal. O sea, existen de 200 y pico de países, por lo menos 130 están fatal, ¿no? Si no, basta con sacar una lista de países y empezar a revisar un poquito sus economías, sus situaciones políticas, etcétera. Entonces, por ejemplo, para alguien, si alguno de los que está aquí emigra, por ejemplo, o ya ha emigrado, entonces no utilizar, por ejemplo, el argumento de, no, Maduro, lo que sea, o el presidente que le toque, etcétera, no utilizarlo como un argumento, sino más bien utilizar, bueno, quizás estoy buscando otras experiencias o estoy buscando unos nuevos retos profesionales, o utilizar otro argumento no porque a los demás no les importa tus problemas, ni los problemas de tu país, ni de tu ciudad, etcétera, sino más bien ver también cuáles son tus cambios, o sea, el motivo de tus cambios, quizás, ¿no? Pudiese ser un poco esa pregunta, ¿por qué finalizaste en tu trabajo anterior? Sí, es muy válido, o sea, no utilizar el argumento de la migración porque mi país está mal, sino justamente lo que dice Alexander, indicar las nuevas oportunidades laborales que puedes encontrar, que estás buscando, y obviamente lo van a saber porque estás en ese otro país, ¿ok? Pero no, que no sea tu bandera de entrada, ¿vale? Bien. Sí, vamos hacia la otra. Sí, bueno, como te lo comentaba anteriormente, buscar empleo es como una carrera y tienes competidores a tu lado, buscando alcanzar la misma meta. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? La preparación que tengas para llegar de primero. Mientras mejor preparado estés, ya sea para hacer un resumen curricular y para afrontar una entrevista de trabajo con éxito, pues estarás más, digamos, más cerca del trabajo que quieres. Y bueno, ya el último punto acá, antes de entrar a lo que son las preguntas y respuestas, ¿qué aspectos debo tomar en cuenta al momento de una entrevista laboral? Esto resume un poco lo que vimos en dos láminas anteriores, qué hay de mi lenguaje corporal, cómo puedo controlarlo. Puedes controlarlo en la medida en que, por ejemplo, llegues temprano. No se trata de que llegues una hora antes, ¿ok? Que también puede verse así como un poco con ansiedad, pero en la medida en que seas puntual, en la medida en que te prepares, en la medida en que sepas de qué va la empresa para la cual te estás postulando, en la medida en que practiques las posibles preguntas que puedan hacerte, pues en toda esa preparación va a contribuir a disminuir tus nervios, a sentirte más seguro, a hablar pausadamente, a tratar de sentir empatía con la persona que te está entrevistando, etcétera, ¿vale? Un poco la práctica en este caso te da dominio de la situación y mientras tengas dominio de la situación no vas a tener un lenguaje corporal negativo, un lenguaje corporal que te anule quizás, ¿no? Correcto, sí. Y si no me informan del salario que hago, puedes preguntar, obviamente utilizando las preguntas adecuadas, ¿ok? No está de más, a lo mejor incluso algunas compañías quizás dan un paneo, digamos, dan una visión un poco cercana a lo que es el aspecto salarial y otras indican que posteriormente te enviarán a tu correo electrónico toda la formalidad
qué sé yo, del seguro de vida, perdón, del HCM, de, qué sé yo, cesta tickets, de bonos de alimentación, etcétera, ¿vale? Pero puedes preguntar sin ningún problema durante la entrevista acerca del paquete laboral o los beneficios salariales que tiene ese trabajo. ¿Quién cierra la entrevista? Evidentemente el entrevistador. Por favor, no te, después cuando sientas que ya terminó la entrevista, así sientes que haya terminado, así sientas que terminó la entrevista, por favor, no te levantes y trates de, qué sé yo, te sea de estrechar la mano para irte, espera que el entrevistador cierre la entrevista, que te agradezca por tu tiempo, por haber estado allí, y luego después de ello, sí puedes retirarte de la entrevista de trabajo, ¿vale? A veces los entrevistadores preguntan si tengo alguna pregunta, qué debo preguntar allí, o simplemente digo que no tengo preguntas. Lo más recomendable es que por favor hagas preguntas, y esas preguntas pueden estar relacionadas, por ejemplo, como mencionábamos anteriormente, al horario de trabajo, si vas a trabajar con una sola persona o debes atender a otras personas, los tipos de procedimientos más regulares que se utilizan dentro de la institución donde vas a comenzar a trabajar. Puedes hacer preguntas relativas a la oferta salarial, etcétera, etcétera. Pero sin duda alguna, la cantidad de preguntas, o no la cantidad, simplemente el que poseas algunas preguntas hacia el entrevistador demuestra el interés que puedas tener dentro de la oferta de trabajo para la cual te estás postulando. Y luego de la entrevista que hago, pues luego de la entrevista hay un periodo muy, digamos que ansioso, en el cual debes esperar por la decisión final digamos, por la decisión final del entrevistador. Es muy importante esto que te voy a decir, realmente tómalo como, o sea, si puedes escribirlo y ponerlo cerca de ti para que lo leas siempre, sería grandioso. No pienses nunca que cuando el entrevistador no te llama nuevamente para indicarte que has sido seleccionado, eh, debes pensar, la cantidad de factores que pudieron haber incidido en que no te llamaran para formar parte de ese equipo de trabajo. Te lo digo por la experiencia propia. A veces nos indican a nosotros, las personas que por lo general buscamos personal para las compañías, nos indican de un determinado perfil, y luego puede que los mismos presidentes y directores ejecutivos de las compañías cambien de decisión y ya no les interesa buscar a otra persona. Entonces, a veces tú te disculpas, envías un correo indicando que no has sido seleccionado para el puesto, pero las verdaderas razones es que quizás dentro de la compañía o dentro de la institución cambiaron de decisión. ¿Cuál es mi punto con esto? El punto es que como buscar trabajo es un trabajo en sí, a veces las personas pueden deprimirse, pueden tener, qué sé yo, una baja de autoestima pensando que no son lo suficientemente buenos, y no necesariamente ese es el factor por el cual no te han contratado. Hay muchos factores que no están bajo tu control y que pueden estar ocurriendo en el instituto o en la empresa para la cual estás postulando, y mi invitación es que sigas tratando, porque tu mundo salarial y tu mundo laboral no se remite a una sola compañía que no te haya seleccionado para el cargo. Sí, en ese caso, como completando quizás un poco, ¿no? O sea, por qué una empresa necesita controlar, contratar a nuevo personal? Entonces, una opción que es la que creemos muchas veces es que el que estaba se fue, ¿sí? Correcto. Pero quizás en mayor proporción o en mayor medida o lo más frecuente es que está contratando personal por algún plan de expansión, de crecimiento que puede tener. Y entonces ese plan de crecimiento, la apertura de una nueva clínica, de una nueva oficina, imagínate que de repente, yo qué sé, una doctora tiene un capital y bueno, decidió montar otra clínica en otra ciudad y está en medio del proyecto y de repente decide que no es el momento, ¿no? O le subieron el alquiler de ese nuevo local y decide no abrirlo porque si le están subiendo el alquiler de entrada, pues no imagina cómo va a ser durante el Correcto. proceso, o cualquier situación que haga que el proyecto no sea viable, ¿no? O sea, que se caiga por otra razón, una razón económica, una razón de no obtuvo el permiso sanitario de apertura de la clínica, por ejemplo. Entonces, a lo mejor está esperando que estaba esperando que ya tener los papeles en regla para poder comprometerse con gente. Entonces, pudiesen haber una serie de factores que impide
que sea eso el contrato. Lo malo es que normalmente no lo comunican, porque como cada quien va con sus propios problemas, es como quien dice, eso no es problema de él, es la manera de pensar de algunas personas, si no lo contraté, si no lo llamé por algo será, ¿ves? Porque no existe de repente esa psicología o esa preocupación por ese personal de repente decirle, mira, en este momento no va a ser posible, pero mantente allí en línea y más adelante lo pensamos, etcétera. Muchas veces no lo comunica. Entonces, claro, la persona puede sentirse, como acabas de decir tú, como que, oye, que no me contrataron, no serví, algo hice mal. Entonces, no necesariamente. O sea, Correcto. abrir un negocio nuevo, expandir, abrir un departamento implica mucho riesgo, ¿no? Y hacer un contrato de trabajo es otro riesgo, porque no es solo el sueldo, es lo que se paga a una seguridad, un paquete salarial, un cestatique, un seguro médico. Hay una serie de cosas, los instrumentos, los materiales que esa persona necesita tener. O sea, si es un oficinista necesita un computador y si es una asistente necesitará también un espacio. Entonces hay muchos factores allí. No es solo reemplazar a la que está embarazada, no es solo reemplazar a la que renunció, no es solo al que votaron, ¿sí? Sino que puede formar parte más bien de un nuevo proyecto y que en ese caso siempre es como que sería ideal recibir un feedback, pero cuando no lo es tampoco sentirse mal, porque tú no sabes si más adelante pues puedes mantenerte dentro de la lista que ellos te tenían inicialmente, ¿no? Quizás. Sí, es que incluso me pasó en 3 oportunidades. eh, Recuerdo en una que en aquel caso mi jefe me pidió que buscara a un reemplazo para el asistente de él que había renunciado porque ella quería como formar su propia compañía, ¿no? Entonces se fue de la empresa y empezamos a buscar personas y hubo una chica que yo dije, esta chica es porque, o sea, organizada justamente para que hiciera el trabajo, ¿no? De llevarle la agenda, todo. Pues resulta que llegó el asistente anterior, le fracasó con la empresa que tenía en 2, 3 meses y entonces él decidió, obviamente por la confianza que tenía, porque le manejaba incluso sus cuentas, decidió incorporarla nuevamente, ¿no? Y bueno, o sea, yo realmente le envié correo a las personas indicando que no habían sido seleccionadas, pero me dio mucha pena en realidad sobre todo por una chica que pensé que llenaba el perfil, pero realmente, y fue estupenda, fue maravillosa, tenía el perfil adecuado, pero realmente hubo otras razones allí, que era como tú dices, ¿no? La persona se había ido y volvió, ¿no? Y me pasó en otra oportunidad también el caso que mencionas, que la empresa iba a hacer algo así como una expansión de unas jornadas de ventas que tenían, recuerdo, y recuerdo también que por un tema creo que fue la Sudeban, que no hizo la aprobación de ciertas jornadas en determinados estados acá en Venezuela, entonces teníamos unas personas que iban a hacer como soporte técnico en tales o cuales estados, y nada, o sea, después hubo que contactarles diciendo que ya no, que no habían sido seleccionados, pero realmente el trasfondo era otro, o sea, el trasfondo fue que esta empresa no obtuvo oportunamente la aprobación de la SUDEBAN para poder armar toda aquella venta que tenía que hacer en el interior del país. Y también pasó, recuerdo, en un levantamiento de procesos que querían, también buscamos personas, etcétera, y resulta entonces que después ese rol, alguien propuso que otra persona de allí de la oficina que fuese trasladado de departamento y que entonces lo asumiera. Entonces, como les digo, a veces no es que hiciste una mala entrevista, no es que tu perfil estuvo mal, sino que simplemente hay razones internas dentro de los organismos, de las instituciones, que pueden conllevar a que el perfil que estaban buscando resulta que ya no lo, o sea, que ya esté, digamos, finalizado, ¿ok? El proceso de selección. Bien. Pero pasó. Y bueno, o sea, estos tips son más que todo recordatorios, sé puntual, prepárate y ensaya la entrevista y conoce la empresa para la cual te estás postulando. ¿Sí? Esto es más o menos recordando todo lo de las láminas anteriores. Bien. Y bueno, siempre todo lo que tengas acá, siempre el enfoque optimista que adoptes antes de una entrevista, pues influirá bastante dentro del desempeño de la misma. Así que si crees que puedes, ya estás en la mitad del camino.